Hola a todos, soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y el día de hoy me encuentro visitando una casa enigmática, la Casa Ortega. La Casa Ortega del arquitecto mexicano Luis Barragán, ganador del premio más importante de arquitectura del mundo, que es el premio Pritzker. Estaremos escuchando la historia pues, de la voz del arquitecto José Manuel Ortega, heredero de la casa. La casa lleva el nombre del apellido de la familia. El artista platero Alfredo Ortega compra la propiedad a Luis Barragán, que, que nos platican que la empezó el proyecto construyendo jardines, inspirado de sus viajes hacia Europa, en la Alhambra, en los jardines de Ferdinand Bach, y empieza la casa diseñándola con un jardín en donde él planea visitar esta zona que estaba a las afueras de Ciudad de México y que viene y pues necesitaba un lugar donde quedarse. Entonces así empieza la casa, ¿no? Eso es bien interesante, como un refugio de descanso únicamente. Y yo le preguntaba al arquitecto por qué estuvo tan olvidada esta casa, tan escondida, a diferencia de la casa estudio, ¿verdad? La casa estudio que la podemos ver allá con ese color gris y esos amarillos. La casa estudio, pues es patrimonio de la humanidad. Yo siempre digo en las clases o en las conferencias que tiene el mismo valor que las pirámides de Teotihuacán. Está catalogada por la UNESCO, ¿no? Y llama la atención que, ¿por qué esta casa, que es donde primero habita aquí, después empieza a construir la casa estudio, ¿por qué no es tan conocida? ¿Por qué no está tan difundida? Y ya empezamos a entender por qué. Lo estarán escuchando en el audio, cómo pues Barragán no la sentía realmente digna, yo creo, ¿no? O sea, él quería, él lo que buscaba solamente que la gente conociera de esta casa eran los jardines. Es la belleza de esta arquitectura de la Casa Ortega. Vamos a conocer a un Barragán inexperto todavía en su propio arte. Y nos comentaban que otra vez esa formación de Barragán como ingeniero la podemos ver en la carencia de proporciones a veces estéticas de su fachada, ¿no? Las fachadas de Barragán poco nos dicen, hablan casi nada, ¿no? O sea, solamente son el resultado de los espacios interiores. Vamos a ver que Barragán trabaja siempre con los claroscuros, trabaja con la luz. El color, recuerden que es un mecanismo para potenciar, para incrementar la sensación que te da la luz en el espacio. No es el objetivo fundamental, sino es una herramienta. Entonces, aquí a través de estas ventanas de cuadrícula, con estos vidrios satinados, esmerilados, le va a permitir a la luz entrar de forma muchísimo más difusa. Fíjense, en su primera etapa Barragán utilizaba mucho estos tipos de ventanales con la herrería cuadricular, que después la va depurando, la va simplificando y la va haciendo mucho más sencilla con estos vidrios a hueso. Vamos a observarlo todo, ¿no? Vamos a observar desde los enjarres, que le decimos allá en Jalisco, pero aplanados, afines. Los hace de distintas maneras, ¿eh? O sea, no era como una fórmula que replicara siempre. A veces había repellado, a veces había también el dibujo de la llana, la vuelta y vuelta, o a veces solamente eran esas pastas de marmolina, de cemento blanco y marmolina. Fíjense cómo ya aquí la piedra cambió. Esta es la piedra original. Y a veces es muy difícil encontrarla, ¿no? Cuando uno quiere tratar de emular esta arquitectura, es casi imposible hacerla igual porque ya no trabajan los materiales de la misma forma. Esta piedra es mucho más rugosa de la que veíamos afuera, ¿se fijan? Entonces, esa sensación tan natural, pues es difícil replicarla. Fíjense los remates. La arquitectura de Barragán es de remates. ¿Qué quiere decir remate? Que siempre hay un plano al fondo del recorrido, del pasillo. Entonces, fíjense aquí como el remate es esa escultura. Llego
al área de la cocina. Entonces, en las casas de Barragán siempre estaba la cocina separada del área social, pero siempre contaba con un antecomedor, ¿verdad? Un desayunador. Fíjense cómo también no siempre juega con el rosa. Hay muchos interiores de Barragán que son blancos. En la casa estudio, casi todos los espacios sociales son blancos. De este lado tenemos una alacena, ¿no? Que estos cuartitos de alacena se usaban mucho. Vamos a ver la cocina. Cubierta de acero inoxidable, ¿no? Y otra vez, yo por eso siempre les digo a mis clientes, hay que escoger las cocinas blancas. Fíjense, Barragán jugaba mucho con estos detalles. Las boquillas de los marcos de las puertas, los botaba de las boquillas. Fíjense. Y esto me encanta. Cómo le pone esta pieza para que formen parte del mismo elemento. Hasta que guarden ahí el azúcar. Ok, regresemos al inicio. Curioso ese cerramiento de madera, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Entonces, el remate. E ir entendiendo cómo la atmósfera. Ok, se fijan cómo cambia. Entonces, en este distribuidor, que ustedes se preguntarán cuánto mide, y yo les voy a decir, mide 1,60, 1,70. Fíjense qué buena medida. En 1,70 consigue colocar 2 sillas, una mesa y te queda un espacio para pasar. Eso nos dice cosas, jóvenes. Interesante también cómo viene la luz del fondo. Ok, pero ustedes se preguntarán de dónde viene del otro lado. Y ven qué belleza. La casa fue comprada por Alfredo Ortega Rojas. De ahí viene el nombre de Casa Ortega. Alfredo Ortega fue un platero de aquí de la Ciudad de México, porque algunos libros dicen que era de Tasco, yo no sé de dónde sacan eso. Era de la Ciudad de México. Y tuvo una platería, Platería Ortega, que tuvo mucho éxito, digamos, de los años 30 a los años 70. Era una platería que vendía mucho y tenía mucha calidad en su trabajo. Y eso le permitió comprar esta casa. Y qué interesante esta también, ¿no? Cómo le hace estos postigos a la puerta, lo cual hace que engruese la boquilla. Analicemos eso. La puerta la lleva al paño exterior. La puerta es de herrería y después hace el marco de la puerta. 320 en la parte alta y 278 en la parte baja. Es que vean qué belleza de profundidad, ¿no? Inclusive esa columna que uno podría decir, ¿qué está haciendo ahí? Fíjense cómo controla un poco el acceso de la luz. Este espacio me recuerda muchísimo el ingreso de la Casa Gálvez. Esta casa él se la heredó a sus hermanas y sus hermanas la heredaron cuando pasaron a mejor vida a los hijos de cada una de ellas. Entonces, en realidad, somos 4 herederos de esta casa. Y yo, por ser arquitecto, pues yo he sido quien ha cuidado y mantenido la casa desde que mis tíos, los señores Ortega, murieron, digamos desde el año 93, 94, 95, fue que me empecé a hacer cargo yo de la casa. Bueno, ahorita aquí vive mi hermana, que es una de las propietarias, y yo aquí tengo mi estudio. Entonces esas son las personas que vivimos en la casa. Esa relación entre el interior y el exterior, el abrir el hueco,
porque aquí se vuelve un hueco, ¿no? O sea, porque prácticamente abre completo entre el muro y la losa. Hay un pequeño salto, ¿no? Un brinco aquí, un desfase, que me imagino que lo hace para engrosar la vista desde el interior. Justo, ¿verdad? Para darle densidad. O sea, es muy importante en la arquitectura la masa, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura estereotómica, o sea, el grosor de los muros es fundamental para que adquiera esa profundidad, esa densidad del objeto. Y antes era más sencillo hacerlo porque los muros eran gruesos, ¿verdad? Por los ladrillos de adobe, porque los muros eran de carga, por lo tanto tenían que ser gruesos para que pudieran soportar el peso de las losas. Pero con la ingeniería actual, pues puedes hacer castillos más esbeltos y ya no necesitas que tu muro sea tan grueso. Entonces, Barragán pues era consciente de esto porque él aprendió de los conventos. Recordemos que los conventos de México, de Latinoamérica, tienen mucha masa. Son muros muy, muy gruesos, porque eran techos altos, ¿no? Entonces el muro tenía que ser muy grueso. Entonces, pues él se queda siempre con ese aprendizaje y es una parte fundamental de su obra. Siempre el grosor de sus muros. Fíjense el mueble, ¿no? O sea, el mueble mide el ancho de la boquilla y el detalle de cómo el vidrio se esconde, el perfil del vidrio se esconde detrás del mueble, ¿no? Lo que le da todavía una apariencia más limpia. Y cosa curiosa ahorita analizando esto, no tiene ventilación, ¿verdad? O sea, no hay ventilación cruzada en todas sus ventanas. La arquitectura de Barragán, yo siempre digo que era introspectiva porque siempre es hacia el interior, ¿no? Es una arquitectura que te invita a la reflexión profunda. Él decía que las personas que no toleraban la soledad, pues no podían habitar sus obras. Entonces, el detalle tan sencillo como ese vidrio esmerilado, que no te da una vista franca hacia el exterior, pues son testigos de esto, ¿no? Y otra vez el postigo. Un postigo con ese, pues quizá hasta cierto manierismo, ¿no? De los círculos, pero que otra vez es un proceso de investigación. Ese círculo te deja pasar la luz, que veremos después cómo va desarrollando a través de dividir el postigo entre 4 y poder satinar o nivelar cuánta luz entra a través de la ventana. Ahorita hay una moda de dejar las puertas sin cerramiento, la simplicidad y todo esto, pero es curioso cómo él era esta especie de arquitectura monástica, ¿no? O también oriental. Sería muy interesante analizar qué tanta influencia oriental había en la arquitectura de Barragán, ¿verdad? Esta idea de agacharse para entrar a un espacio, cómo juega con las profundidades. Y es que eso te lo da el color, ¿no? El tener un color o un material adentro y afuera y que la luz le toque, le impacte. Y no de forma directa, porque en estos planos que estamos viendo no vemos no vemos el foco de luz, sino vemos cómo la luz entra de forma lateral o no vemos el origen, ¿verdad? Ya cuando nos acercamos, vemos de dónde está entrando. Pero lo más interesante es no verlo cuando uno está haciendo el recorrido. Qué bonito detalle, ¿no? Esta repisa que te achica, ¿no? Estas transiciones de Barragán de comprimir y luego expandir, las irá desarrollando durante toda su vida. Fíjense, a diferencia de lo que haríamos hoy, al día de hoy, nadie o muy pocos pondrían un muro dividiendo la sala y el comedor. Pero antes la dinámica era distinta. No había este gusto por
por los espacios tan abiertos, sino que era más bien un tema de privacidad, de unas personas en la sala, otras personas comiendo. Entonces se dividía, ¿no? Era una arquitectura de cuartos, como le decía Louis Kahn, de rooms. Y ahora es la arquitectura del monoespacio, ¿no? De romper la caja, como después lo trabajó Mies. Quizá en ese sentido Mies es más actual, ¿verdad? Porque los terrenos tan pequeños con los que vivimos ahora en Latinoamérica y en el resto del mundo, pues nos obligan a buscar una arquitectura de monoespacio más allá de los cuartos, porque lo que estás buscando en un terreno pequeño es la amplitud, ¿verdad? El mobiliario es pues parte de la historia de la casa y es de la época, digamos, de los finales de los años 40, inicio de los años 50. Todo el mobiliario es prácticamente de distintos diseñadores de aquella época, incluyendo al mismo Luis Barragán, que dejó algunos muebles. Entre estos diseñadores, la que más muebles tiene, y dicen que es dicen que es la casa que más muebles tiene, de Clara Porcet. Entonces, se debe a que, pues, el señor Ortega, como era platero, era otro tipo de artista, tenía un excelente gusto, igual que Luis Barragán, y en aquella época eran jóvenes ellos, exitosos. Entonces Luis Barragán probablemente le presentó a Clara Porcet, que luego Clara colaboró con Alfredo Ortega en la exposición que hizo en el Palacio de Bellas Artes. Y de ahí Alfredo Ortega le mandó a hacer varios muebles para esta casa y para otra casa a Clara Porcet. Entonces de ahí que hay tanto mueble de Clara en esta casa. El mismo Luis Barragán propició que la casa fuera ignorada. Él la consideraba nada más un experimento. Sobre todo, el valor que le daba a esta casa era más sobre el jardín que sobre la casa en sí, porque fue su primer jardín que hizo y fue su jardín mayor, el de mayor tamaño, y lo hizo como una experiencia de lo que debería de ser un jardín. Este jardín es heredero de los jardines de la Alhambra y el Generalife, todavía con algo de la influencia de los jardines de Ferdinand Bach. Y la casa en sí, los jardines, fueron ignoradas, como digo, porque Luis Barragán lo propició, nada más la consideraba como un experimento, no como una cosa acabada como su siguiente casa. Que por cierto, su siguiente casa también no muestran la evolución de aquella casa. Esta casa tiene la característica de que, como Luis Barragán solamente vivió 5 años aquí, de 43 a 47, no tuvo tiempo de hacerle cambios, de experimentar más o de hacer pruebas, como hizo con su siguiente casa. Su segunda casa originalmente tenía más similitud con esta. Por ejemplo, las ventanas en rejilla, algunos patios, tenía más similitudes. Entonces, lo que ve uno ahora es una casa después de 40 años de vivirla, con todas las modificaciones que lo hizo Luis Barragán. La gente llega allá y cree que la casa sí la proyectó Luis Barragán, y no es así, la fue modificando a través del tiempo. Ok, vamos a salir por esta puerta que tiene ese espesor para que se sienta la transferencia. Bajamos, ok, eso no se los dije. Bajamos 1, 2, 3 escalones, ¿verdad? En esos 3 escalones tenemos que la sala o el salón mide 2,83 de altura. Quizá 2,85 ya sin el tapete. ¿Cuánto mide este espacio? Mide 5,37 por 5,66. Es prácticamente un cuadrado. Eso sin contar el espesor de esto, que son 60 centímetros, más la boquilla del muro, que tiene 20, lo que nos da 80 centímetros. Es muy importante, jóvenes, ir midiendo todo, porque son los números. Y la arquitectura son números. Si ustedes conocen los números, van a poder hacer buena arquitectura. Por esa parte, Luis Barragán propició que él le decía a mi tío que no dejara entrar a las personas, sobre todo arquitectos o gente del medio,
porque no quería que lo copiaran. Entonces mi tío no dejaba entrar a las personas, excepto a las personas que Luis Barragán le decía que podían venir a visitar la casa y los jardines. Claro, amistades, gente que no era del medio arquitectónico, sí venía a la casa y la hallaban bonita, etcétera, pero nada más. Entonces por eso es que la casa permaneció ignorada por más de 50 años, hasta que Luis Barragán empezó a popularizarse, y ahí fue que empezaron a descubrir todas sus obras, y fue que descubrieron esta casa también. Pero aún así, la mayoría del público ignora que al lado de la casa museo hay otra casa de Luis Barragán. Yo podría decir que el 80% o más de las personas que vienen a visitar la casa museo desconoce que al lado hay otra casa de Luis Barragán. Así es de simple, ¿no? Y solamente personas que son realmente, pues no puedo decir especialistas, sino interesados en la obra de Luis Barragán, saben de la existencia de esta casa. Y es que esta casa es una casa que es un cambio en la manera de hacer arquitectura de Luis Barragán. No pertenece a ninguna de sus 3 etapas, sino es el cambio entre las 2 primeras etapas y la tercera etapa. Es el cambio, la casa que realiza el cambio de todas las ideas que trae en mente. Su tercera etapa comienza en esta casa y hasta que él muere, ¿no? Que es su etapa más conocida. Y eso sucede, nosotros hemos tratado de promover la casa, pero aún así la gente sigue desconociéndola. Y por otro lado también, pues el turista que viene aquí, pues con ver una obra de Barragán cree que ya vio todo. Entonces bien, lo que quieren ver es la casa museo, porque esa es la icónica, y nada más. Cuando más ven la Gilardi, porque la Gilardi tiene otra historia, lo que pasa es que los señores Luque también tenían dificultades para mantener la casa, como la tenemos nosotros. Entonces la señora desde hace muchos años se dedicó a promoverla. Entonces la casa se fue haciendo conocida antes que esta. ¿Cuánto teníamos aquí en el pasillo? En el pasillo teníamos, si mal no recuerdo, 280, ¿no? ¿O no? Sí, 280. Entonces, aquí entramos, subimos un escalón. Fíjense, hay un escalón pequeñito, como de 15 centímetros, lo cual nos va a hacer un 250, fíjense. Aquí adentro hay 250. Entonces, otra vez, compresión. Y fíjense qué bonito es el trabajo de la luz. O sea, la ventana, Alberto Campo Baeza nos habla de que pueden ser horizontales o verticales. Podemos hacer sustracciones en los muros o en las bóvedas o en las losas. Entonces nos van a dar luces distintas, ¿verdad? El color de una luz del techo es mucho más intensa. La luz del cenit, del mediodía, de las 3 de la tarde. Pero las luces laterales son de otro color, ¿no? La luz de la mañana, la luz del atardecer. Aquí, ustedes no saben, porque yo tampoco sé, qué orientación tenemos. Esa ventana está ubicada en el sur poniente. ¿Se fijaron? Sur poniente. Está entre la S y la W. La S es sur, la W es poniente o oeste. Entonces es una ventana sur-oeste. ¿Qué nos dice? Que el sol sale por la E y se oculta por la W. Y durante el día recorre la S. Eso que nos dice que el sol sale por aquí y hace este recorrido, ¿no? Se recorre inclinándose hacia el sur y se oculta en la W. El norte, solamente el sol aquí en el hemisferio norte se inclina hacia la N, hacia el norte, durante el verano. Y en el invierno se inclina mucho más hacia el sur. En el hemisferio sur, tú que me estás viendo en Perú, en Argentina, el sol se inclina hacia el norte durante el día. Entonces el norte es una buena orientación en Argentina porque recibe la luz. Y si hace frío, pues lo que queremos es luz. Entonces esta ventana va a recibir luz, pero no directa hasta la tarde, hasta las 3:30 de la tarde. Y durante el día va a tener esta luz.
una luz difusa. Y la luz difusa es la más bonita. Yo pensaba, como pintor, o analizando a los pintores, yo pensaba que ellos querían que la luz buena era la directa, ¿no? Porque era intensa. Pero ya después te das cuenta que no, que lo que prefieres para pintar no es el rayo solar, porque el rayo quema, te encandila. Lo que quieres es una luz difusa, pero suficiente. Por eso los estudios se orientan hacia donde está la luz difusa, que en este caso es la luz del norte, o en el sur la luz del sur. Y bueno, pues eso es un poco de por qué ahorita son las 11 de la mañana, 12 del día, y por qué tenemos esa luz difusa de este lado. Y el enjarre, fíjense cómo cambia el enjarre. Aquí estamos viendo un enjarre más tosco, ¿no? Con un grano. A ver, amigos albañiles, aquí estamos viendo un grano no cernido, ¿verdad? Casi que el grano ahí como va. Pero aquí, si se fijan, aquí ya se le ve la vuelta y vuelta, ¿no? El dibujo de la llana. Entonces, es cierto, son distintos enjarres, distintos aplanados, los que utiliza Barragán en sus obras. Fíjense qué importante es este ligero toque de satín en la pintura, ¿eh? Esto no lo dejen pasar. No es completamente mate, tiene satín. Y es por lo tosco, ¿no? Por lo rudo del enjarre. Si se deja mate, se mancha más fácil. Entonces la mancha de la mano con la imperfección del muro ya es demasiado, creo yo. Entonces Barragán pintaba con un poquito de satín. Ok, la compresión, el remate, fíjense cómo estamos viendo un jardín allá al fondo. La luz indirecta de la lateral, que de repente no la ves, ¿no? No ves la ventana, otra vez. No ves el origen de la luz como tal. Esa puerta, que probablemente es un medio baño. Y giramos para descubrir una antesala. Estas antesalas que le encantaban a Barragán. No es el salón, ¿verdad? Es un lugar previo. Quizás si no era un invitado muy importante, no lo pasas hasta el gran salón, sino lo recibes aquí. O quizá aquí se daban las sobremesas, ¿verdad? Aquí, no sé, fumaban un cigarro, se comían el postre. Porque está esta credenza, ¿verdad? Está este trinchador. Que quizá te habla de que ahí se guardaban algunas vajillas. Y otra vez el cambio de color entre los espacios. Y aquí la puerta es de madera, ¿verdad? Tienen que visitarla, jóvenes. Y lo loco es que está al lado de la casa estudio. Y nadie la conoce. Muy poca gente. Esta es la primera vez que yo entro. Yo pensé que no estaba abierta al público. Por eso la clave. Dicen por ahí que el 99% de nuestros problemas están en la comunicación. Hay que comunicar mejor. Hay que comunicarnos mejor. Ok, fíjense aquí. Vuelve a expandirnos. Entonces hay 2 escalones, 3 escalones. 1, 2 y 3. ¡Qué gasto! ¡Qué gasto! Y bajamos. Nosotros la empezamos a abrir al público allá por 2007, 2008 más o menos. Entonces tenemos menos tiempo, vamos a decir, de que se abrió la casa al público. Por eso es la razón por la que no es muy conocida la casa. Pero actualmente también es difícil encontrarla. Por ejemplo, yo entré a la página web y no carga. A la casaortega.com creo que es. Es Ortega México. Ortega.méxico creo que sí. Pero no me funcionó. O sea, ¿cómo se hacen las reservas? Bueno, en Ortega México hay 2 vertientes. Una que es, vamos a decir, la comercial, que es la que está dedicada, que es la que maneja Álvaro precisamente, que es la dedicada a eventos.
alquiler del jardín, bodas, bautizos ha habido, exposiciones, etcétera. Y la vertiente cultural, que es la visita de la casa como obra de arquitectura y de paisajismo. Esa es la que yo manejo. Entonces, en esa página hay esas dos vertientes. En cada una de ellas hay los contactos para poder visitar la casa o hacer citas o hacer solicitar la casa para alquiler para algún evento, ¿no? Pero también tenemos nuestro Instagram, que es el que principalmente se maneja en la parte cultural porque es visual. Entonces en el Instagram vienen ahí exactamente los contactos, tanto un WhatsApp como el correo al que se hacen las citas, y se puede hacer muy bien en la página de Instagram. ¿Cuál es? El Instagram de la casa es Casa Ortega-1942. Luis Barragán, cuando fue muy joven, luego de terminar sus estudios de ingeniería allí en Guadalajara, se fue año y medio a vivir a Europa para conocer la cultura europea. Y entonces ahí se empapó de varias cosas, entre ellas visitó la Exposición Universal de Artes Decorativas e Industriales de París de 1925, donde lo que más le llamó la atención fueron tres cosas. Uno, el pabellón austriaco de Friedrich Chrysler, que le llamó por su arquitectura muy moderna, y dos pequeños jardines que estaban en exhibición, jardines como de 4x4, 5x5 metros. Uno de Robert Mallet Stevens, que es un jardín muy famoso porque es un jardín abstracto a base de árboles de concreto, vamos a decir. Y otro de Gabriel Gebrekian, que es un paisajista armenio, que vivió en Francia, que hasta hoy es un jardín triangular. Entonces le llamó la atención esos jardines, ahí él descubre que existen los jardines como arte. Pero también en esa estadía en París principalmente, descubre el libro que se llama Los Jardines Encantados de Ferdinand Bach. Y le encanta el libro porque trae las ilustraciones de Bach de lo que deben ser un jardín, ¿no? Son jardines, pues si no fantásticos, son jardines ilusorios de cómo Bach piensa que debe ser un jardín. Tan es así que compra varios ejemplares para traérselos a sus amigos aquí en México y enseñarles lo que es un jardín. Y su primera etapa está influenciada precisamente por este libro de Bach. Vamos a decir, la Casa Cristo, la Oyi Teso, la González Luna. Son casas pequeñas con patios pequeños alrededor. Y esos patios y esas casas están influenciadas por esa arquitectura mediterránea y por el libro de Bach. Luego también en ese mismo estadía en Europa, conoce, porque viaja por Europa, conoce la Alhambra y el Generalife. En una época en que nadie visitaba la Alhambra y el Generalife, entonces queda encantado con esos jardines y esos patios islámicos. Tan es así que él menciona varias veces en varias entrevistas que cuando visita la Alhambra lo llevan a través de un corredor estrecho y oscuro, donde se huele ya el olor de los mirtos, y de repente le abren una pequeña puerta y aparece el patio de los mirtos. Y ahí es donde él dice, citando a Bach, que es un jardín o un patio que tiene todo lo que un jardín debe contener, el universo entero. Entonces todo eso lo influencia para algún día querer hacer un jardín. Pero luego, ya después, en su segunda etapa o antes de su segunda etapa, regresa a Europa y por un lado conoce al arquitecto Le Corbusier, que lo invita a visitar el ático de Charles de Veistegui, que es un ático que ya no existe, que está en el centro de París, en un ático precisamente en un edificio de París, y tiene el mismo principio de la casa, la Ville Savoy, que va subiendo uno el ático hasta llegar a la última terraza. Y ahí lo que le llama la atención a Luis Barragán es una escalera volada de Le Corbusier. Y entonces ahí descubre él que las escaleras también son esculturas, no nada más escaleras. Y de ahí viene la idea de la escalera volada que hay en esta casa y la escalera volada que hay en la biblioteca de su segunda casa. Y también conoce personalmente en ese segundo... también lo invita a Le Corbusier a visitar la Ville Savoy. Y de ahí, sí, le hace inclusive un croquis de cómo llegar a la Ville Savoy, porque está en las afueras de París. Creo que son como 60 kilómetros, una cosa así.
Entonces, ahí Luis Barragán descubre lo que es la arquitectura moderna que va a influenciar su segunda etapa, cuando regresa aquí a México y se viene a vivir a la Ciudad de México y empieza a construir con ese concepto muy moderno de arquitectura, moderno para aquella época, ¿no? Entonces, pero también en ese segundo viaje conoce personalmente a Ferdinand Bach, el del libro, el autor del libro, y Bach lo invita a conocer un jardín que hizo y existe todavía, ya fue restaurado, en la Riviera Francesa, en Mentón, en la localidad de Mentón, en la Riviera Francesa, y quedé encantado también con ese jardín, porque es un jardín que tiene vistas hacia el Mediterráneo, vistas hacia los jardines, y es un jardín temático con temas de los héroes clásicos, griegos, romanos, etc. Y le encanta a Luis Barragán el jardín. Entonces ahí él ya queda imbuido de ese espíritu de los jardines. Él quiere algún día hacer un jardín. Me llama la atención porque yo no había visto una obra de Barragán con los muros de mampostería expuestos. Bueno, esta es la única casa que tiene un muro de piedra en el interior y es la primera y la única vez que hace eso. No vuelve a repetir. Así, hay varias cosas aquí que hace y que no vuelve a repetir. Una pregunta, ¿cuál era el nivel original de la topografía del terreno? O sea, ¿la casa se hunde o se sube el nivel de jardín? No, lo que pasa es que el terreno viene bajando desde allá, desde los cerros de Coajimalpa, viene bajando, viene bajando. Entonces, ya aquí a 3 cuadras, ya en la San Miguel Chapultepec, ya se vuelve plano. Pero aquí al ir bajando y la planta baja estar prácticamente a nivel de calle, a la hora de entrar la construcción en el terreno, solamente el terreno va subiendo y la casa se va quedando al mismo nivel. Entonces Luis Barragán aprovecha ese desnivel natural para tener todos estos desniveles. Ok. Está magnífico. Entonces esa terraza le hace un muro de contención al frente, ¿no? Sí. Entonces, el único, jóvenes, el único muro de mampostería. Y no es piedra, ¿verdad? Es block. Sí, esto es un block. Es un block de cemento. Y tiene esa pintura, como si le hubieran pegado, ¿no? Un ladrillo para mancharlo. ¿Qué cosas? A él también se le metió el agua de vez en cuando. No, es que no es fácil, jóvenes. La arquitectura son muchísimas cosas, muchísimos asuntos. Y uno está buscando en que si la geometría, en que si el equilibrio, en que si la luz, en que el material, en que la dimensión del espacio, en que el flujo, en que la orientación solar, pero también estás pensando en las restricciones, en la normativa, en el rendimiento, son muchas cuestiones las que están involucradas en un refugio humano. No es tan sencillo, ¿verdad? Como el panal de las abejas o como el nido de las hormigas, el termitero. Aquí hay muchas cuestiones. Bueno, también allá, pero más sencillas, ¿no? El hueco, ¿no? Como no tiene cerramiento. Barragán sabía perfectamente cómo quería que entrara la luz. Entonces, el cerramiento muchas veces te genera una sombra extraña. Y el vidrio hacia el nivel de la losa, pues permite que la luz entre de forma mucho más libre, más fluida, con una mejor dinámica. Ok, jóvenes. Vamos a tranquilizarnos. Quizá esto amerita una pausa. Vayan por un cafecito, un sándwichito, un bocadillo. Y ahorita continuamos. Una de las razones por las que Luis Barragán dejó tanto cuanto oscuro aquí es, además de la vista de la luz esta que viene distinta, esa es luz natural, y esta es luz de los vidrios que son amarillos de un lado y del otro ámbar. Ahorita en la tarde va a entrar el ámbar. Se vuelve aquí un ambiente naranja.
Entonces esa es una de las ideas de tener oscuro. Pero la otra es que cuando él visitó la Alhambra, dice que lo llevaron a través de un corredor estrecho y oscuro y que empezó a oler el olor de los mirtos. Y entonces de repente le abren una pequeña puerta y aparece el patio de los mirtos. Y para él fue una sorpresa increíble que guardó en la memoria toda su vida, inclusive la repite en varias entrevistas. Y lo trata de hacer aquí también, un poquito en este ambiente. Cuando abre una esta puerta, entonces cuando abre aquí, aparece la vista del pórtico y el patio. Y es una secuencia de este patio, este pórtico, luego otro patio, luego el otro pórtico, hasta llegar al jardín, muy interesante. La Alhambra. Sí. Ya no se encuentra esta piedra así, ¿no? Así No. de bruto. No, esta probablemente la sacó de algún convento, de alguna iglesia, de algún lugar, porque es piedra labrada a mano. Y pues ya no la hay, y no creo que se haya puesto él a labrar piedra, la sacó de algún lado, la compró. En aquella época no había el control que hay ahora de los recintos históricos. Entonces, es piedra que debe haber sacado de algún lugar, ¿no? Y la trajo para acá. Que de este patio, que es un patio muy amplio, soleado, con ese carácter medio andaluz, medio islámico, inclusive la fuente con la puerta, todo ese ambiente es hasta parecido a los que se ve en el libro de Ferdinand Bach de los Jardines Encantados. Y de este patio se pasa al siguiente, que es un patio más pequeño, más oscuro, más fresco inclusive, cambia la textura de pisos, de muros, todo. Y de ahí se descubre la vista del otro pórtico, pero no se ve el jardín hasta que llega uno al pórtico, y desde el pórtico ya hay una vista panorámica del jardín. Y entonces es una secuencia muy interesante. Vamos a descubrirla. Bueno. Estamos dentro de la terraza. Vamos a sacar el láser para ver, para descubrir. Ahí tenemos otra ventana, ¿verdad? A ver, ¿qué altura tenemos aquí, jóvenes? Tenemos 2.90 al lecho inferior de esa 3 metros y 3.20 al lecho superior de la viga de madera. Y de ancho, ¿cuánto tenemos? De ancho tenemos 4 metros. Ok, 4 por 3.20, 4 por 3. Y esa ventana, yo no sé qué está pasando detrás, pero voy a tratar de descubrirlo después. Pero fíjense, como nos comentaba el arquitecto José Manuel, ese gusto por el patio árabe, ¿no? De la luz. Pasamos de este espacio de mucha sombra. ¿Qué orientación tenemos? Recordemos que esa ventana estaba recibiendo surponiente. Entonces, esta terraza justo va a estar orientada hacia el poniente. Fíjense, si sacamos la brújula, recordemos que la W es poniente. Entonces, esta terraza está recibiendo un poniente, un norponiente entre la W y la N, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Estamos de frente, entonces es poniente. No se confundan, ¿no? No crean que es la E. O sea, lo que está atrás de mí sería orientación este. Lo que está enfrente de mí sería orientación oeste. Entonces, esta terraza va a recibir el rayo en la tarde, al caer la tarde. Barragán hace estos escalones anchos, porque ustedes saben que una huella generalmente mide 30 centímetros. Pero si se fijan, esta debe de medir, yo creo que 40. Vamos a ver. Claro, lo que mide la pieza, ¿verdad? 42. Caminamos y de remate de frente tenemos esta enredadera. Las fuentes de Barragán, o sea, acuérdense que los jardines, Barragán decía que las casas debían de ser jardines y los jardines casas. Entonces hay un diseño, yo creo que igual o más trabajado en el exterior que en el interior. En el exterior en los jardines, ¿verdad? No en las fachadas. Y acabo de darme cuenta de algo que ahorita se van a dar cuenta cuando voltee. Ok.
Vean qué belleza, ¿no? Cómo se encueva. Queda toda la sombra. Me siento muy afortunado de estar grabando este video, jóvenes. Llevándoles a ustedes La Casa Ortega de Luis Barragán en 4K. Así que activen el 4K, por favor. Allá está la escalera de papelillo, que después va a ser Barragán en la casa estudio, la va a hacer de madera. Cuando termina su segunda etapa, o ya cansado de su segunda etapa, que dicen que se retire y le manda una carta a sus clientes que se va a retirar, y en realidad es porque descubre este lugar, este terreno precisamente, que eran unas minas de tepetate a cielo abierto, y estaba todo en desnivel, estaba todo, pues eran excavaciones, ¿no? Pero ya tenía árboles grandes, principalmente pirules y fresnos. Entonces ve la posibilidad de hacer un jardín ahí, como él piensa que debe ser un jardín. Y entonces empieza a hacer el jardín y al mismo tiempo la casa. La casa, como consecuencia de que, como estaba esto fuera de la Ciudad de México, empieza a querer tener un lugar para comer y para quedarse en la noche, para que no lo agarre la noche y tener que regresar a la Ciudad de México. Entonces, prácticamente la casa no tiene proyecto. El proyecto inicial es un plano muy sencillo, no voy a decir un croquis, que no coincide finalmente, obviamente, con lo que se hizo, pero es nada más para que el albañil se dé una idea de lo que él quiere. Y ahí empieza a modificar paredes, como siempre hizo, ¿no? A quitar, a poner, lo mismo con el jardín, quitar, poner, subir niveles, bajar niveles, y así se le van del año 40 al año 43, modificando todo esto. Entonces es como hace la casa. Por eso es que él, bueno, ya viviendo aquí, él vive, como dije hace rato, 5 años nada más, y no tiene tiempo de modificar la casa como hizo con su segunda casa, pero cuando vive aquí, es cuando conoce a la mayoría de sus colaboradores. Aquí conoce a Chucho Reyes, que Chucho Reyes, por cierto, es el que lo influencia a empezar a ser un poco más austero, porque en esta casa hay una profusión de espacios y de secuencias y de visuales que ni siquiera la siguiente casa tiene, pero también tiene una serie de detalles pues vernáculos, coloniales. Entonces, fíjense cómo el flujo viene desde acá, ¿no? Vean mi mano. Saliste por aquí, caminando en este sentido, y luego giras. Tienes el remate, que es esto, ¿no? Que es esta enredadera, esa bugambilia, y rematas en ese vidrio. Luego giras y tienes el remate de este muro naranja, rematas viendo hacia acá, y tienes esto, que es una belleza. Fíjense cómo corta el color, ¿no? Lo que decíamos. Ya no sé qué color habrá sido el original, ¿verdad? Porque vemos muchas capas. Como que era este naranja en todo. Y luego se fue quemando, o lo pintaron de blanco, porque él jugaba con el blanco y el naranja. Entonces, fíjense cómo engrosa esta parte para cortar el color. Era lo que les comentaba. Es todo un arte aprender a cortar el color. Y engrosando los paños, pues es más sencillo, ¿no? Tienes un límite. Bueno, regresamos al tema del recorrido. Giramos, tenemos este remate del muro, y fíjense cómo la fuente no corta el flujo. Yo tengo ahora el remate del muro de bloque, y la fuente me queda en un costado. Ahora rematamos en el muro y la puerta está a un lado. Y ahora tenemos este árbol, esta jardinera. Dicen que a los árboles les colgaba sacos de, pues no sé, con tierra para doblarlos. Fíjense qué bonito cómo le ponen ladrillo a la junta. Son esos detalles que le dan mucha vida al muro. Es una puerta de madera sólida. Me atrevo a decir que es un 1,90 de altura. De ancho no sé, ahorita les digo. Pero fíjense cómo detrás de... No, poner atención que los cuadrados de abajo están sólidos y los cuadrados de arriba no. ¿Verdad? Entonces, aquí ya estamos viendo a través de... Es súper místico, ¿no? Cómo baja la luz. Y se dice que el mismo Chucho Reyes le dijo, no, Luis, ya no pongas tanta estatua, ya no hagas tanto, porque se ve medio charro.
Y entonces ahí Luis Barragán comienza a depurar su arquitectura. Conoce también aquí en esta época a Clara Porcel y conoce también en esta época a Armando Salas Portugal. Armando Salas lo conoce porque Armando Salas se dedicaba a la fotografía de la naturaleza. Y Armando Salas monta una exposición en el Palacio de Bellas Artes y Luis Barragán va a verle y le gusta mucho y le pide que le empiece a sacar fotografías de su obra. Y de ahí, desde entonces, Armando Salas se convierte en el fotógrafo de Luis Barragán. Entonces él busca, aunque él no menciona en aquella época la palabra, busca una arquitectura emocional, que luego Matías Geritz habla de la arquitectura emocional. En realidad ese es el tipo de arquitectura que busca Luis Barragán sin saberlo. Luis Barragán nunca fue un teórico de la arquitectura. Es más, prácticamente no escribió nada ni de sus obras ni de arquitectura. Decía que eso era ajeno a él, que él no sabía hablar de esas cosas. Él era una persona, al igual que Alfredo Ortega, yo siempre he dicho, que se basaban en su sensibilidad, en su buen gusto para hacer las cosas. Entonces esa era la llave de las cosas de Luis Barragán. Por eso es que, por ejemplo, se dice que para el palio o el tríptico de la capilla del convento de las monjas hizo más de 100 croquis, porque no sabía qué es lo que quería, entonces tuvo que estar modifica y modifica y hace otro croquis y otro croquis. Y así, en la casa, por ejemplo, la casa Gálvez dice que se tardó 7 o 8 años en hacerla, porque cambiaba las cosas, porque no sabía lo que quería. Entonces, hasta que él se sentía que ya se veía bien, es que dejaba de hacer algo. Sí, por eso, él no hacía un proyecto en el papel, él lo hacía en la realidad, y muchas veces lo cambiaba porque no quedaba satisfecho, no le llenaba, ¿no? Inclusive ya viendo más profundizando más el mismo color, tenía que cambiar color porque no sabía qué color utilizar. Él sentía mucha dificultad para proyectar y por eso es que llegaba a cosas totalmente distintas y realmente bellas. Sí, el color es elemental en su arquitectura, pero no por dar un colorido, sino por dar un significado, a veces un contraste, a veces una profundidad, a veces un cambio de luz con la iluminación del sol o sin él. Entonces es parte de la composición. Bueno, también esta casa tiene otra cosa que a diferencia, por ejemplo, que diré de la casa Prieto López o la Gilardi o la misma Gálvez, que las han mantenido como Luis Barragán las amuebló. Esta casa no tuvo esa situación, porque cuando Luis Barragán se mudó a su segunda casa, se llevó la mayoría de sus muebles, y entonces los muebles fueron mandados a hacer por Alfredo Ortega, con estas gentes, con Clara Porcel, con George Nelson, con Michael Van Buren, pero fue amueblada o decorada, vamos a decir, al gusto del señor Ortega. Pero como una persona de buen gusto, se integra perfectamente a la casa y la gente... Yo he notado en las visitas que se hacen en esta casa que la gente queda más satisfecho con esta casa como casa habitada que con la casa museo. Con la casa museo la sienten un poco fría, porque esta casa, ¿cómo diré? Quizá en otras casas han querido mantener lo que Luis Barragán dejó, porque así quiso esta silla y la quiso en este lugar, y etcétera, ¿no? Pero aquí, no, el señor Ortega ni nosotros, ahora que la vivimos aquí, no tenemos ese temor o esa preocupación de, ay, que vaya a decir Luis Barragán. La tenemos como al gusto nuestro y parece que a la gente le agrada la casa. Han estado aquí, voy a hacer una mención, han estado aquí 5 premios Pritzker. 3 de ellos comentaron que esta casa es tan valiosa o más que la casa museo, precisamente por ser una casa totalmente distinta. Inclusive en su distribución, su plano, es una casa que es poco práctica, pero que lo que importa no es la funcionalidad de la casa, sino lo que importa es la integración visual de los interiores con los exteriores.
Y de hecho, a partir de esta casa, él ya no estudia las fachadas, como lo hizo en su primera etapa, como lo hizo en su segunda etapa. Las fachadas no, por fuera vistas como fachadas no le interesan. Le interesa la vista de adentro hacia afuera. Entonces las ventanas son el resultado de esa vista de los interiores hacia los exteriores. Haciendo cuando se hizo el levantamiento de la casa, en los geometrales de las fachadas, cada ventana es por un lado y una más grande que otra y no tienen relación una con otra, ¿no? Pero por dentro lo importante es que esa ventana está teniendo una vista privilegiada del jardín, cosa que en otras casas posteriores se va perdiendo. Yo en mi época de estudiante sí sabía de algunos arquitectos que lo conocían y decían eso, ¿no? Dice, es un ingeniero que hace jardines o es un ingeniero que se siente arquitecto. Ya había muchos ingenieros, yo conozco varios que se sienten arquitectos también, ¿no? Entonces había un cierto desprecio hacia lo que él hacía, pero pues así es, ¿no? Y entonces esa es la historia un poquito de esta casa, esa es la historia del mobiliario de esta casa. Yo siento que a la gente le agrada precisamente por todo el mobiliario que se ha mantenido, los objetos que tiene, inclusive la plata que tiene, que es de Alfredo Ortega. Entonces todo eso, la casa tiene un momento y es lo que me parece interesante de la misma. ¿Y se va a convertir en un museo? A mí, por supuesto, me gustaría, pero es una dificultad cuando hay varios propietarios, porque cada quien tiene una idea distinta. Hay quien lo ve desde el punto de vista comercial, que ya vio que vale y pues, se puede alquilar y demás. Yo siempre lo he visto desde el punto de vista, soy arquitecto, no, así que no me queda otra. Desde el punto de vista artístico, lo que me interesa es que la gente reconozca la casa, y más que la casa, mi intención para con los mexicanos es que conozcan el jardín, porque aquí en México no tenemos la cultura de los jardines como la hay en los Estados Unidos o en Europa, básicamente. Tú sabes que si vas a Europa hay infinidad de jardines de distintas épocas, desde el siglo XV hasta jardines modernos, que son visitados como tal, pero aquí en México no tenemos esa cultura. Aquí, por ejemplo, hay gente que les dice, bueno, para visitar la casa hay que hacer cita, ¿no? Pero pueden entrar a los jardines sin cita. Entonces la gente dice, sobre todo los mexicanos, dicen, ay, nos ver un jardín, ¿qué le vemos a un jardín? No tienen la cultura de los jardines. Entonces yo estoy tratando de darle el valor que tiene realmente este jardín. Aquí viene mucho arquitecto paisajista, sobre todo japonés y europeo, y americano también, que vienen a ver el jardín, no tanto la casa, les interesa el jardín. Y entonces es lo que estoy tratando yo de hacer difusión del jardín. Y el jardín entonces lo puedes visitar sin cita. Sí. Este es el ingreso a la casa de servicio. Ingresamos primero, fíjense, hasta en el servicio tiene su recorrido, ¿no? Abres la puerta y tienes este remate a esta escalera que... Entonces, ¿no? Abres la puerta y este es tu remate. La escalera, para los que creen que está mal rematar en escaleras. Después giras y es un pasillo muy estrecho que te lleva hacia el jardín. Es un pasillo de 85 centímetros. Y aquí vale la pena que me detenga un poquito para que les comparta la textura. Esta es la textura de pasta de Barragán, que tiene una marmolina y cemento blanco. Esta no tiene pintura, ¿eh? Esta pasta ya le agrega el color, por eso la hace con cemento blanco. Aquí abajo, por ejemplo, aquí sí tiene color, pero es la misma pasta, me parece. Y del lado izquierdo vemos el repellado rústico. Entonces fíjense otra vez, ¿no? El remate aquí. Las plantas. Entonces este jardín con macetas, este patio, porque también tiene la piedra, ¿no? Esta piedra volcánica labrada, es el remate del salón, de la sala. Fíjense cómo te genera estas capas, ¿no? Primero pone las macetas, los jarrones y después
este jardín, esta planta que olvido su nombre, y ya después atrás el pasto y los árboles. Fíjense de este lado, ¿no? Cómo se ven las ventanas. La que abre, por aquí circula el aire, con su postigo que no te deja ver, pero te permite que entre la luz. Y después ya la ventana limpia. Y nos recibe ahora, fíjense la luz cómo ha cambiado. Sigue entrando, nos ilumina. Y lo que decíamos en la mañana, Barragán va a jugar con la iluminación indirecta. Va a tratar de ocultar las lámparas para que nunca veas la incandescencia de la lámpara, sino que se vea solamente el destello. Qué bonito, ¿no? Entendimos por qué hacía ese dintel en la puerta, más ancho, para ocultar ahí la luminaria. Entonces vamos a ir entendiendo los remates ahora con luz artificial. Fíjense cómo está chocando la luz aquí. Es a través de estas lámparas que son unos cubos con un papel. Pareciera un papel o una piel ahí. Se fijan que no hay luminarias en el techo, pero aquí todavía está entrando algo de luz de esta ventana lateral. ¿De qué material son las lámparas? ¿Sabes? Sí, es de papiro, Papiro. que le da justo un poco ese tono ámbar a la luz. ¿Nunca sentiste que la casa era oscura? Sí, bastante oscura, de hecho es raro, pero ya luego entendí los porqués. Es importante la oscuridad como para entender un poco la iluminación. ¿Y hasta qué momento te diste cuenta que no había focos en los techos? La verdad, hasta hace poco, hasta hace unos 2, 3 años, no lo había hecho consciente. Eso es. Qué locura, ¿no? Si ahorita uno le dice pues a los clientes que no vas a tener focos en los techos, es muy raro que te dejen, ¿sabes? Claro, a lo mejor en el mundo moderno no se entiende. Pero según lo que nos han platicado, tiene un origen como en la época prehistórica, ¿no? Que el hombre se ponía alrededor del fuego y eso hace que sea como más humano. Entonces, otra vez, para todas las personas que están viendo este video, por favor, acepten que sus arquitectos no les pongan lámparas en los techos. Fíjense qué bonito diálogo aquí con la ventana. ¿Siempre tuvo la alfombra o en algún momento es duela de madera? Sí, es duela de madera. Es como de pino, justo como las que utiliza después en sus casas. Y él utilizaba tapetes en ciertas zonas, o hasta petates. Estas mesitas muy bajitas con las lámparas se ven geniales. El contraste del color de la pared es increíble. Es muy curioso, ¿no? No hay una. Todas las lámparas aquí ni siquiera están en los muros, porque nosotros a veces diseñamos pues, las luminarias empotradas en los muros, pero aquí él ni eso, ¿no? O sea, prácticamente no deja ninguna lámpara. No. Me hiciste cambiar ya de perspectiva. Entonces, ahora ya me lo imagino cada lámpara como si fuera un pequeño fuego. Sí, exacto. Y te invita justo como a sentarte y estar con la vida social aquí alrededor del fuego, ¿no? En la sala, platicar, comer café, no sé. Me imagino en esa época a lo mejor también con alguien tocando el piano, porque es un elemento también muy importante en varias de las casas. Me llamó mucho la atención que dijera el arquitecto que es la única casa de Barragán en donde deja aparente un muro de bloc. Sí, de tepetate, y es justo el origen de todo. Es tepetate. Era lo que no entendía. Yo pensé que era como un bloc, pero como pintado, pero no. No, es tepetate, y justo aquí pues eran las minas de tepetate. Entonces utiliza el material de las minas de aquí, por eso los desniveles del terreno, utiliza el mineral y lo utiliza como pared, y es la única casa. Y aparte lo tiene en el interior y lo continúa en el exterior. Ojalá que después de ver este video las personas ya no quieran luces en los techos.
O sea, ¿te imaginas? Eso realmente es crear cultura, que ellos mismos te lo piden. Sí, exacto, que se crea una tendencia. Pero es interesante ese concepto, ¿no? De que todo mucho gira en torno de del fuego, le da un tema más hogareño. Inclusive muchos de los, o sea, en países escandinavos como que hacen mucho eso, o sea, las lámparas son, o sea, sí vienen del techo, pero están mucho más bajas, hay muchas velas, hay mucho lámpara, pues para dar un poco, digo, en ese ambiente tan frío, pues Claro. dan un poquito de calidez, ¿no? Es cierto. Por eso son tan buenos también diseñando mobiliario, ¿verdad? Porque ellos pasan mucho tiempo en sus casas. Y muchos periodos de oscuridad y frío, entonces necesitan algo que pues, los haga sentir a gusto, cálido, creo que eso es muy interesante. Ya te entendí. Y un poco más tarde resalta mucho más el cubo. Parece otra vez que es fuego, ¿verdad? Exacto. Y ese cubo ilumina y se come todo el patio realmente. Por eso nunca ponemos lámparas en el techo que se vean tan bien desde afuera, porque rompen completamente la luz que emanan las piezas, ¿verdad? Aquí el techo solamente refleja, no emite, lo que lo vuelve muchísimo más sereno, más elegante, más cálido. Algo que me llamó la atención que platiqué hoy con las personas que están aquí dando mantenimiento es que el jardín requiere mucha agua. Y es algo muy complicado para las épocas que vivimos y las que se vienen. Sí, las que se vienen. Sí, es un gran problema. ¿Cómo poder mantener jardines que necesitan tanta agua? Creo que tiene que evolucionar también el concepto. Sí, es un ente vivo al final el jardín. Y lo que hemos tratado de hacer es pues buscar plantas que se adapten mejor a esas épocas de menos agua. En las fuentes hemos metido todo un sistema para que se recicle el agua. Antes se dejaba correr y se iba directamente el agua al caño, pero en esta época pues es imposible. Entonces el agua se va circulando. ¿Y esta orientación solar qué dijimos que era? Era surponiente. Sí, el este es por allá. Entonces sí, es surponiente. Nunca pega el sol del surponiente, nunca entra fuerte aquí. Tan directo, sí, entra también como por diciembre, que está un poquito más inclinado el sol, entonces alcanza a entrar fuerte por las mañanas. Esa ventana encendida, yo pensaba que era un comedor, realmente es una habitación. Que de hecho fue la primera habitación de Luis Barragán en esta casa. ¿En serio? Sí. Y, a ver, corrígeme si me equivoco, esa ventana no abre. Esa ventana no abre. Es un vidrio y lo que busca hacer un espejo durante el día, de la parte de afuera, y en la noche se cierran las puertas, que son de madera, y se mimetizan con el muro. Las puertas se cierran por dentro. Así es. ¿Y cómo ventila? En ese cuadrito que está ahí, esa es la ventilación. Ok. ¿Y es suficiente? Sí. Interesante. Tiene que ver con el clima de aquí, ¿verdad? Que tampoco Sí, no hace también. tanto calor. Sí. A ver, cuéntanos algo un poco así de esas anécdotas de la gente que venía. Barragán, o sea, sí tenía amigos, sí le gustaban las reuniones, Sí. o era más introvertido. Lo que yo tengo entendido es que era más introvertido, pero creo que sí le gustaba codearse con gente, o sea, no sé, pensadores, intelectuales, artistas de la época. Y por eso invitaba, y hay algunas fotos donde están reunidos justo en esa terraza, Miguel Alemán, me parece que está Siqueiros, y bueno, había algunos otros muralistas, y se ve a Luis Barragán sentado con ellos. Entonces seguramente, no sé, compartían muchas ideas, diseños. Yo creo que era muy interesante. Y justo es interesante porque también Barragán siempre complementaba sus obras arquitectónicas con la plata de Ortega y los muebles de Clara Porcet. La plata de Ortega era un regalo que siempre se daba a los presidentes. Cualquier persona que sentó en una mesa con Miguel Alemán seguramente comió en un plato de Ortega.
a los embajadores. Hay inclusive registros de que se le regaló plata de Ortega a las coronas suecas, a la corona de España, a la corona de Países Bajos, a Kennedy, a Charles de Gaulle. Entonces yo creo que al final era como un ambiente de personajes muy influyentes, creadores e intelectuales, que compartían todo ese tipo de gustos. Qué belleza. Se siente, ¿no? Como si pudieras tocar a toda esa gente. Sí, como si uno los viera aquí caminando, Sí, ¿no? sí. De repente no nos escapamos del ruido. Muy bien, jóvenes, ya nos vamos. Una vez más, muchísimas gracias a Álvaro y a toda la familia Ortega por permitirnos la realización de este video. Muchísimo gusto y bienvenidos. Ya saben, jóvenes, recuérdanos por favor la página web para que hagan las reservaciones. Claro, la página web es ortegamexico.com, Casa Ortega-1942. Excelentísimo. Muchísimas gracias.